Somoza, Unión Sudafricana, el 18 de julio de 1918 y muere el 5 de diciembre del 2013 en Johannesburgo, Sudáfrica. Nelson Mandela estudió el idioma inglés, antropología, administración de pueblos nativos, política, legislación de derecho romano, y cuando inició sus estudios de derecho, Mandela era el único estudiante de raza negra en la universidad. Mandela fue un activista contra el apartheid, que fue el sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, que en ese tiempo era parte de Sudáfrica. Hasta 1992, su activismo le costó 27 años de prisión. El apartheid era el sistema de segregación racial en donde se crearon lugares separados para los de raza blanca y raza negra. La raza negra era excluida, no podía ingresar a hacer uso de habitaciones, baños, escuelas o lugares públicos. De igual forma, la raza negra no podía votar, ni podía casarse entre blancos y negros. También se prohibió la blanca, era de un 21% contra un 79% de población negra. El apartheid estaba en vigor hasta el año de 1990. Y para 1992 fue la última vez en que solo votaron la raza blanca. Nelson Mandela se destacó como político y fungió como presidente de su país de 1994 a 1999. Fue el primero que fue elegido por sufragio universal en su país. También fue el primer presidente de raza negra en ocupar dicho cargo. Se distinguió su gobierno en cambiar y reestructurar las políticas y las estructuras existentes del apartheid, abatiendo el racismo, la pobreza, la desigualdad social y generando la reconciliación social. Mandela fue presidente del Congreso Nacional Africano entre 1991 y 1997. También fue secretario general del Movimiento de Países No Alineados de 1998 y 1999. Y al hablar del apartheid, todos los sistemas de segregación de razas por su color, religión, cultura, no podemos dejar de señalar la postura y el manifiesto de Theresa May, primer ministra del gobierno de Inglaterra, que ya propuso dejar sin escuela pública a hijos de inmigrantes irregulares en Inglaterra. En el país inglés, por hoy establece que los menores de 16 años tienen derecho a la educación pública, cualquiera que sea la circunstancia de los padres. Por cuando Theresa May ocupó el cargo de ministro británico del Interior, tenía planes ya propuestos en donde quería que los colegios verificaran la situación de migrantes de los padres de familia, ya que propuso que les plazas por los hijos como nuevos alumnos de las escuelas, según la información de la Agencia EFE de Londres. Asimismo, la ministra llegó a sugerir que las escuelas podrían retirar las ofertas de plazas cuando se descubriera que las familias de los alumnos estaban en situación irregular en Inglaterra. Todo esto se comprobó por algunas cartas filtradas del gobierno, según lo señala la BBC de Londres. La primera ministra británica conservadora fue titular del Interior desde el 2010 hasta el pasado mes de julio, cuando asumió el poder a la renuncia de David Cameron, a raíz de los votos a favor del Brexit, o sea, la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea en el referéndum del 23 de junio del año de este año. Hoy Theresa May amenaza no nomás a los migrantes y a sus hijos, hoy la amenaza es contra los ministros que filtran información sobre el Brexit. En una carta escribe: filtrar documentos es corrosivo y mina la confianza y el buen gobierno. Señala que las futuras negociaciones con la Unión Europea para la salida de su país o sobre otros asuntos, la primera ministra ha amenazado con destituir a los ministros y funcionarios de alto cargo de sus gabinetes. Asimismo, ordenó a los jefes de seguridad del Interior incautar teléfonos móviles y registros electrónicos de cualquier miembro del gabinete sospechoso de filtrar documentos. Por otro lado, el Tribunal Supremo inglés es la máxima instancia judicial británica y es quien analiza y dictaminará sobre el recurso que interpuso el gobierno de la primera
primera ministra Theresa May en contra del dictamen que se le obliga a consultar al Parlamento antes de ejecutar el Brexit. Este trabajo judicial inició el lunes pasado y hoy jueves se presentarán los argumentos. Los jueces lo analizarán y su veredicto podría pronunciarse hasta el próximo año. Recordamos que la decisión del Tribunal Supremo del 3 de noviembre fue censurada por la prensa fundamentalista del Brexit y el Tribunal Supremo señala que su misión es considerar las cuestiones legales e imparciales y no en cuestiones políticas. Por otro lado, el gobierno se basa en el artículo 50 del Tratado de Lisboa y por el referéndum del 23 de junio, y en el que el 51.9 frente al 48.1 votaron de dejar la Unión Europea. Por otro lado, es la posición en que las cámaras del Parlamento, comunes y LORE, sean consultadas. El Parlamento es el poder legislativo del Reino Unido y su territorio de ultramar. Lo encabeza la soberanía y que está representada por Isabel II y tiene dos cámaras, la alta llamada la Cámara de los Lores y la Cámara Baja llamada Cámara de los Comunes. Un grupo de ciudadanos encabezados por Gina Miller están ganando la lucha para evitar la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Por un lado, Theresa May sostiene que el Brexit es Brexit, pero por otro lado, se ha demostrado su racismo, ya que niega los servicios de salud, educación a los migrantes. Quizás tenga razón en ver cómo impactan las economías de estos migrantes y el sistema de administración de Inglaterra. Probablemente Britania, y en donde vienen los ingleses. Los romanos estaban en la provincia de Britania desde el año 50 a.C. hasta el año 450. También fue invadida por los lactos, los anglos, los piutos, también los pictos de Escocia y por los irlandeses, entre otros. El dominio anglosajón fue del 450 al 1016 y en la historia del cruce de razas en estos años fue dinámica. Y recordando a Nelson Mandela y su lucha contra la segregación, el racismo, acciones como la de Theresa May y algunos otros que llevan sus odios hasta los límites, generan violencia y muerte. Y con el tiempo, el radicalismo históricamente termina enfrentando y dividiendo desde familias hasta países. Y el resultado ha sido cruel. Esperemos que el Tribunal Supremo inglés lo resuelva. A ver, se cerraron las conversaciones. Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Doctor, una situación que se vive justamente en el mundo de contrastes, ¿no? Por una parte, estas grandes migraciones que estamos viendo y por otra, como algunos países, estos que usted nos menciona, el caso de Estados Unidos, y además cada uno de nosotros en las conductas que asumimos contra quienes por cuestiones de pobreza principalmente, algunos por razones de inseguridad o de guerras, pues tienen que dejar su territorio. Sí, ahorita estamos viendo en el mundo una migración pues en todas las latitudes, inclusive aquí en Guadalajara vemos cuántas personas tratan de ir a Estados Unidos y que vienen de la parte de Centroamérica hacia el norte. Lo mismo sucede en Siria, que todo el mundo está tratando de salir. Y en todas partes del mundo se presenta, pero el populismo se presenta también. Están haciendo su agosto, como se dice vulgarmente. El ejemplo más sencillo lo tenemos, un ejemplo de lo que sucedió en Italia, donde una persona, un político también, solicitaba un referéndum para salir de la Unión Europea. Perdió y renunció. Y luego también lo vimos en Austria. En Austria, en la extrema derecha también pues no le fue bien en las elecciones. El otro día un comentario que hacía también la primera ministra alemana, pues decía que había sido un año muy impactante por la cantidad de refugiados, pero que en lo sucesivo pues iban a moderar la migración. Y estas migraciones pues nos llevan a
a enfrentar las razas. Aquí, en nuestro vecino del norte, pues ya estamos viendo enfrentamientos entre familias, división de familias entre grupos étnicos, y hay que esperar pues qué va a suceder en el futuro. Esto es un reflejo del último año de la globalización de los países, ¿verdad? Claro, o lo que vivimos en zona metropolitana, digo, para no irnos muy lejos, con respecto al fenómeno de migración que vivimos justo por el paso del tren por nuestra ciudad, ¿no? Claro, o sea, mira, aquí hay dos factores. La frontera norte se va a cerrar cada día más. Entonces todos los migrantes que vienen del sur, pues obvio que se van a quedar en el trayecto. Y estamos hablando pues de la Ciudad de México, de la Ciudad de Guadalajara y todo lo que es la frontera. Ahí tenemos el caso de unos asiáticos que no han podido llegar al otro lado, y donde se queda, pues se quedan en Tijuana. Y así lo vamos a estar viendo. Últimamente pues vemos la cantidad de migrantes y otros migrantes falsos que andan solicitando el apoyo, pero pues en realidad estas personas ya va a ser muy difícil que regresen a sus países y se van quedando aquí, y tarde o temprano pues sí se van presentando problemas de administración, de servicios de Estado hacia los ciudadanos. Nosotros pagamos los impuestos y está la dicotomía: cerrarle las puertas o no cerrar la puerta, y ahí es donde empezamos a tener un fenómeno social nuevo. Claro, seguramente nadie deja la comodidad del hogar para ir a meterse a una aventura de estas si no tuviera la necesidad de hacerlo, ¿no? Claro, ¿verdad? O sea, bueno, hay algunos que lo hacen por necesidad y otros por situaciones jurídicas de sus países, de que tienen que emigrar. ¿Cuántos casos no hay de México que tuvieron que irse a Estados Unidos? O cuántos miles de mexicanos se fueron por necesidad, porque aquí no se les dio la oportunidad. Todas las políticas públicas tienen que ver mucho con este tipo de situaciones, tanto locales, nacionales y de los intereses internacionales. Pues un tema sin duda muy, muy importante por lo que está viviendo en este momento. Gracias, doctor Antonio Gómez. Regresamos, tenemos más información. Estás viendo Espacio Abierto. La decisión de la autoridad. Esta ley le ampara para que usted pueda recuperar algo de lo perdido. Rafael y Cecilia Saldaña, además de un gran equipo de colaboradores, hacen En su Derecho. Funcionarios públicos, traten de darle respuesta a tus dudas e inquietudes. Jueves 15 de diciembre, 21 horas, Teatro Diana. Mientras tú dormías, Un recorrido por sus éxitos y lo más nuevo de su producción. Siddhartha, Tour Únicos. Boletos en Ticketmaster.